Entre las muchas cosas buenas que me pasaron cuando era estudiante y que han sido una motivación para todos estos eventos que organizamos para estudiantes, fue una escuela de verano organizada por el CIMBESTAF allá por los años 89-90, si mal no recuerdo. Estaba yo terminando mi licenciatura, entonces acá hablamos de hace muchos años, no hagan cuentas por favor. Tuve la suerte en esos cursos de verano de haber tomado un curso y haber conocido ahí a Gabriel. Realmente fue para mí una inspiración, ustedes lo van a poder ver ahora. Gabriel es un excelente maestro, es de los mejores maestros que he tenido en mi vida como estudiante. Realmente es alguien muy comprometido con nuestra comunidad, muy comprometido con la gente joven. Yo hasta el día de hoy no tengo ninguna situación, ningún evento en el que haya invitado a Gabriel y Gabriel me haya dicho es que estoy muy ocupado, es que no puedo, es que no. Siempre Gabriel tiene tiempo para todo el mundo. Entonces yo los invito a los jóvenes, si les gusta el curso de Gabriel, si les interesa trabajar con Gabriel, conocer más acerca de su trabajo, de verdad escríbanme. Bueno, y eso igual que a cualquiera de los demás conferencistas que tenemos en el evento y cursos, escríbanle y estoy segura que les va a contestar, estoy segura que van a poder tener una comunicación de primera. Entonces, para mí, realmente, 26 años después o algo así, es un honor presentar a Gabriel Villa para este curso. Adelante. A la presentación, no le hagan caso tanto a lo que está diciendo. Espero demostrarles que no es tan cierto lo que Rita ha dicho después de las 5 horas. Espero que tampoco me terminen odiando, pero en fin. Bueno, la plática preparé mucho, demasiado material. Es excesivo y lo hice un poco a propósito, un poco viendo caras que en un momento dado que les podría interesar. Sé que ustedes, su interés fundamental pues es diferente en teoría de números, es combinatorio. Sin embargo, bueno, no están tan separados uno de la otra, tampoco es que sean primas hermanas, ni mucho menos, pero, por ejemplo, Débora estuvo hablando de Erdős, que incorrectamente dijo que se dedicaba a combinatoria. No se dedicaba a combinatoria, se dedicaba a teoría de números y después hizo combinatoria de teoría de números. Y Paul Erdős, húngaro, que murió aproximadamente hace unos 5 años, si es que mal no recuerdo, o menos, ¿verdad? Como 10, no, yo creo que no tanto, pero bueno, mi Alzheimer ya está un poquito avanzado, no voy a defender fechas, pero es la persona en el número de artículos más productiva que ha existido en el área de matemáticas. Todavía cuando murió todavía siguieron publicando mucho y tenía alrededor de 1500 y pico. Bueno, en fin, eso nada más es para aclarar. Entonces, esencialmente la plática es sobre números primos, que son los átomos de los números y por lo tanto los átomos de la matemática. Los números primos son más difíciles que entender que las mujeres difíciles de entender. O sea, se comportan de todo tipo y nunca sabemos cómo se van a comportar en un momento dado. A veces bien, a veces mal, a veces pésimo y a veces nos sorprenden con cosas que nunca hubiéramos esperado. Quizá el primero y el tercer tema son los más relacionados entre sí. El caso de Evaristo Galois, que es lo que pasa es que es lo más cercano a mi corazón, por eso está aquí, pero en realidad la primera parte, números primos, y la conjetura de Riemann son lo que están relacionados entre sí. Bueno, ahí como ven ustedes es demasiado ambicioso todo lo que pretendo poner en esta plática, pero vuelvo a repetir, es un poco a propósito para que
vayamos viendo que en un momento dado que se interese pueden después de esta plática, si tienen algún interés, pueden ya sea decírmelo o escribirme al correo, y total, podemos ir modificando conforme vaya avanzando las pláticas. Pero bueno, como ven, vamos a empezar. Lo que sí voy a empezar es con una cosa muy elemental, que por lo menos cuando yo estudié la primaria, no quiero decir en qué años, pero cuando yo estudié la primaria era la bendita prueba del 9, me imagino que sigue siendo vigente. Aquí no voy a leer todo, pero son muchos objetivos, pero esencialmente es ver cómo es la distribución de números primos. Con eso se dice mucho y se dice poco. ¿Qué significa cómo se distribuyen los números primos? Lo que sí mencionaremos son algunas de las conjeturas más famosas y que ya algunos son teoremas, porque curiosamente del siglo XXI a la fecha se han probado 3 de las conjeturas famosas, y la más famosa fue a finales del siglo pasado, o sea, en 1993-1995, el que ahora sí ya en serio podemos llamar el último teorema de Fermat, que también tiene que ver con números primos, de alguna forma. El segundo objetivo, que ese probablemente no haga mucho énfasis, lo que pasa es que es una historia muy interesante, es describir la teoría de Galois para los que estudian matemáticas, inclusive a nivel de licenciatura, hacer la teoría de Galois, y uno de los problemas que siempre se comentan a nivel de licenciatura, que son muy interesantes, pues es la resolución de polinomios de grado 5 en adelante por medio de radicales. Galois no es el que resolvió ese problema, pero lo que resolvió fue decir cuáles sí y cuáles no, que eso fue. En realidad el que lo resolvió, pues es un poquito también difícil, por eso es muy interesante la historia, porque todo el mundo considera que fue Abel, un matemático noruego que también murió muy joven, de 26 años, el que resolvió más bien el que probó la irresolubilidad general de la quinta. Sí, es cierto, pero con sus asegúnes, porque pues aquí un matemático poco conocido, Ruffini, prácticamente lo tenía, nada más se le escapó ahí un pequeño detalle por ahí, pero casi lo resolvió. Entonces también es una historia muy muy interesante la de Galois, además de los chismes de su vida, que eso es quizá lo más interesante, porque digo, pues ya cuando digo, yo vivo de la teoría de Galois, pero pues por los que no vienen de teoría de Galois, pues por supuesto es más interesante lo otro. Bueno, a mí también me interesa el otro. Decía que al final íbamos a hablar un poco de la hipótesis de Riemann. Bueno, hablar de la hipótesis de Riemann es una cosa muy complicada por tratar de poder hablar de eso. Desde luego, trataremos de escoger algunos de los temas. No es lo que yo me dedico, no es lo que yo más conozco, pero definitivamente es el problema más importante actual que existe dentro de la matemática, porque hay castillos completos que dependen de que sí es sí o es no. Entonces, bueno, trataremos de hablar de algo de la hipótesis de Riemann, que no es más que los ceros de una amorosa función, eso es todo. Pero esa es la razón. ¿Cuál es la razón de que esa conjetura de Riemann sea tan importante? Eso es lo que vamos a tratar por lo menos de motivar, si es que me da tiempo de llegar a eso. O sea, ¿cuál es la razón de que una cosa bueno, la pregunta tan sencilla, bueno, pues los ceros están en tal lugar, ¿qué es lo que tiene que ver, qué es lo que tiene de consideraciones? Y ni se diga toda la bola de generalizaciones que hay de las hipótesis de Riemann a otros campos de la matemática. De hecho, la hipótesis de Riemann, que es, él fue estudiante de Gauss, no eran las épocas formales, porque si ustedes buscan ahí como estudiantes de Gauss, creo que aparecen que no hay nadie, creo que no, oficialmente aparece que no hay nadie, pero realmente Riemann sí fue cercano a Gauss, y Gauss fue el primero que cambió el tipo de preguntas sobre los números primos, y en lugar de preguntarse, bueno, si yo tengo un número primo, ¿cuál es el siguiente? Se
sí, esencialmente era la pregunta, era, bueno, ¿cómo se van distribuyendo? O sea, yo tomo un intervalo, ¿cómo se van haciendo? Y de manera global, ¿cómo se van haciendo? Esa fue la pregunta, de hecho, de Gauss. Y pues Riemann, como buen alumno, pues lo tomó, y desde luego hizo muchísimo. Nada más tiene un artículo, Riemann nada más tiene un solo artículo, bueno, tuvo, ¿verdad? Pues, desde luego, ya no podemos esperar que se encuentre nada nuevo, secreto ahí, un artículo en teoría de números, pero ese es fundamental en teoría de números, en análisis complejo, en prolongación analítica y en muchas otras cosas. Bueno, el último tema, creo que siempre que hay una plática de matemáticas trata uno de justificar que tienen aplicaciones, y entonces habla uno de teoría de cuerpos. Entonces esa hay que ponerla porque si no, no hay dinero para poder hacer los eventos. Trataré de poner algunas de las demostraciones, un poco como a guisa de que hay algunas demostraciones que no son muy complicadas, que inclusive con material inclusive de antes de la licenciatura, uno que otro, no muchos, pero material que se pueden hacer demostraciones de algunos hechos. Otros son tan complicados que requieren muchos cientos de páginas de artículos en revista para poder entender, ¿no? Bueno, empecemos. Voy a empezar con algo muy sencillo, que es, como les digo, la prueba del 9. Pero mejor es empezar con esto nada más no es muy interesante que digamos, pero nada más que me sirve como guisa de ejemplo. ¿Cómo puede uno sentarse en una mesa y hacer de engañabobos? ¿Cómo le empiezan a preguntar al de frente, pues piensa un número, hazle esto, córtale esto, ponle esto y esto, y mira, yo te adivino cuál es el número? Aquí uno muy sencillo. Por ejemplo, díganle a cualquier persona que piense un número de 3 cifras, cualquiera, pero que sea de 3 cifras, díganle que lo componga 2 veces. Por ejemplo, si él pensó el número que tenía las cifras a 2, a 1 y a 0, bueno, pues que las componga y tiene las 2. Después dígale a otra persona, y también en la mesa, dice, bueno, mira, agarra el que te está diciendo esta persona y divide entre 7. Y después se lo pasan a otro y digo, divídelo entre 13. Y después al otro dice, ahora tú divídelo entre 11. Y resulta ser que ustedes mágicamente dicen, pues mira, el número es el número que tienes es el que pensó la primera persona. Bueno, pues lo único que se está haciendo es, tienen ustedes el número de 3 cifras, a 2, a 1, a 0. Si lo multiplican por 1001, pues simplemente corren 1000, 3 lugares a la izquierda, lo vuelven a poner, y nada más que resulta ser que 1001 da la casualidad que es 7 por 11 por 13. Y entonces, pues dividen entre 7, entre 11 y entre 13, pues llegan al número original. Ya sé que está muy bueno, pero ustedes siéntense y pueden hacer cientos de juegos de ese estilo, que es muchos que hacen en la red y muchos de los famosos magos. Aquí, una de las cosas es la cuestión de divisibilidad. Como les decía yo, creo que se sigue haciendo, pero por lo menos sí les puedo decir que hace algunos años se hacía en la primaria, que era, agarren ustedes la multiplicación y ustedes verifiquen que esté bien, nos decía el maestro en la primaria. ¿Y qué era lo que hacía uno? Bueno, yo por ejemplo tenía que multiplicar 348 por 26, entonces formaba una cruz en el cual ponía 4 cifras. La primera A era la cifra del primer factor. Después ponía en B la suma de las cifras del segundo factor, o sea, en este caso 8. Multiplicaba A por B, que me daba 8 por 6, 48, y después me decían, bueno, mira, cuando tienes 48, esto es lo mismo, y desde luego hay que ponerlo entre comillas, porque desde luego no es igual. Pone 1, 4 más 8 y dice 12, y después de 12, pues 1 más 2, 3. Entonces dice 1, 3. En C, pongo C, pongo 3. Y entonces en D, que es
la multiplicación que ustedes hicieron, que fue 9048, entonces agarran y ponen y le suman 9 más 0 más 4 más 8, 12, y entonces 1 más 2, 3, y entonces C es igual a D, y dice, ya, la multiplicación está bien. Nada más que yo agarré, y cuando estaba en la primaria, y agarré y dije 9 por 2, 27. Y entonces agarré y hice el 9 por 2, 27, y chequé la multiplicación y estaba bien. Y entonces el maestro me regañó que pues no, que era 18. Dije, no, pues es 27, aquí está en la prueba, ¿verdad? Bueno, no tengo que aclarar cuál es el problema. El problema es que 8 más 1 es 9, es 0, y 2 más 7 también es 0. O sea, estamos haciendo una cosa que se llama una congruencia. O sea, cada tantos números los regreso. Eso lo tenemos todos los días de la semana, el número de meses, las horas del día, etcétera, son congruencias. Es una de las grandes cosas que hizo, bueno, lo que la explicación nada más es que precisamente son congruentes módulo 9, eso es lo que quiere decir. Bueno, eso es lo que llamamos una congruencia. Si se pone que A es congruente con B módulo N, si la diferencia es dividida entre N. Respeta todas las operaciones de la suma, respeta la suma y la multiplicación, o sea, se hace un anillo con eso, y entonces, en particular, se tiene que A es congruente con 0, módulo N, si solamente si se divide, si N divide al número A. Ese es el caso del caso 9, y por eso 18 es congruente con 27, módulo 9, o sea, se repite en cada 9. Hay una repetición, pero obviamente pues no son iguales. Entonces, la pregunta es, esto que nos enseñaron en primaria, ¿de dónde sale? Por ejemplo, que si yo quiero ver que si un número es divisible entre 2, entre 3, entre 5, entre 7, entre 11, entre 13, entre 17, entre 19, etcétera, etcétera. Bueno, nada más voy a hacer uno, no tiene caso hacer muchos, pero dado un número X en Z, módulo 9, puedo pensar si hay algo que multiplicado se comporte como el 1, ¿verdad? Y es algo así como que Y es el inverso de X módulo N. Nada más que para que eso suceda, para que pueda ser que yo pueda un número multiplicarlo por otro que me dé congruente con 1 módulo 9, eso tiene que ver también con teoría de códigos, pues tienen que ser primos relativos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos aquí en este desarrollo. Es decir, para que tenga inverso, simplemente tienen que ser primos relativos los dos. Bueno, aquí está la demostración, no tiene mayor importancia, no es nada que nos importe, pero por ejemplo, cuando empezamos con criterios de divisibilidad, si a ustedes les dan un número y les dicen las cifras, en realidad lo que les están diciendo de las cifras es bueno, este es el que es en las unidades, las decenas, las centenas y así sucesivamente, y estoy utilizando quizá el lenguaje ancestral, pero es el que me supe, que es la primera cifra son unidades, decenas, centenas, etc. Pero lo único que quiero decir ya en términos numéricos es simplemente que el X está en la posición m más 1, entonces 10 a la m por alfa a la m y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero ver si ese número es divisible entre 2, pues lo único que hago es que 10 es congruente con 0 módulo 2, por lo tanto toda potencia de 10 es congruente con 0 módulo 2, entonces cuando agarro el número, pues eso me va quedando congruente con 0, 0, 0, 0, 0, 0, hasta el último que nada más queda, que es alfa 2. Entonces, para que un número sea divisible entre 2, pues resulta ser que lo único que me tengo que fijar es si el último número es par o es impar. Tan sencillo como eso. Eso ya lo sabemos desde la primaria. Bueno, este es el justificante. Podemos hacer similarmente la de 3, nada más la única diferencia es que 10 es congruente con 1 módulo 3, entonces todo queda a la suma de las cifras. Y por eso nada más ya hice la suma de las cifras, es múltiplo de 3, pero a lo mejor me quedó muy grandote, pues bueno, hacer la suma de las cifras y así hasta que me quede un número que yo fácilmente reconozca si es múltiplo de 3 o no. Bueno, entre 5 es totalmente similar y es nada más si termina en 5 y 10, y 9 es si solamente si la suma de las cifras es múltiplo de 9. Una un poquito más, que ya no es tan directa, es por ejemplo la del 7.
Aquí nada más lo pongo para que veamos cómo podemos desarrollar técnicas. Por ejemplo, en última instancia yo puedo reducir, vamos a pensar que el número X, por grandote que sea, le pongo la parte de 10 por lo que sea más el residuo que quede B. Y entonces defino Y como el número A menos 2 veces B. Y entonces hago algunos cálculos que no tienen caso que pierda yo el tiempo, que perdamos el tiempo en ver el desarrollo, pero si yo sigo las congruencias, las congruencias tal como está, poniendo que el inverso de 10 módulo 7, pues sí existe, porque 10 y 7 son primos relativos, por eso le pongo 10 a la menos 1, y entonces llego a que el número, este número X va a ser congruente con 7, sí, solamente sí, bueno, son primos relativos, pero la conclusión es esta, sí, solamente sí, divide a menos 2b. Entonces ese es un criterio, por ejemplo, que ya no es tan directo. Para que yo me fije en si un número es o no divisible entre 7, pues tengo que tomar, por ejemplo, si me dicen el número, el 1001 que estaba tomando, bueno, es que yo tengo el número 1000 más 1, entonces tengo 1000, que es 10%, entonces tengo 100, en este caso el A sería 100 menos 2B, pues quedaría 100 menos 2, 98, si todavía es suficientemente grande lo vuelvo a hacer y así sucesivamente hasta que llegue. Bueno, si les interesa, como ejercicio, ¿verdad? Bueno, aquí entre 11 es que las cifras vayan bailando una con respecto a la otra y, por ejemplo, como ejercicio, ver cómo sacar si un número es divisible entre 3, entre 17, entre 19, y ahí les dejo todo lo que pueda. Por supuesto, cada vez se va complicando más y más. Entonces, bueno, esto de las congruencias es que los números grandes los voy tratando de reducir en módulo algo para hacerlos más fáciles de estudiar. Si yo, por ejemplo, quiero saber la historia de la humanidad y lo voy a contar entre el número de días, eso es un número que simplemente ni se comprende, ¿verdad? Es un número muy grande. Pero si lo hacemos módulo 7, ¿verdad? Lo vamos reduciendo y entonces podemos decir, bueno, de que empezó el mundo a la fecha es miércoles, o es lunes, o lo que sea. Entonces ya nos sirve como referencia. Por supuesto no nos dice cuál es el número, pero nos dice cuál es la referencia. Entonces, esto nos ayuda a estudiar, pero entremos realmente al punto fundamental, que es ¿cómo son los números primos? Bueno, los números primos ya sabemos los primeros, el número primo 2, el 3, si fuera físico diría el 4, pues el de experimentación también es primo, el 5, y después el 7, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahí tenemos los primeros números primos. Entonces, pues es ¿y por qué son los átomos de la matemática, los átomos de los números? Bueno, pues porque todo número natural es producto único de esos números primos. Entonces son como los átomos, sus componentes fundamentales. Ya nada más por eso simplemente tiene interés. Pero entonces viene cómo se distribuyen y muchas preguntas similares. Bueno, uno de los problemas que se tiene desde Euclides, bueno, más bien una de las cosas que Euclides nos demostró y que podemos hacer inclusive una demostración relativamente sencilla, digamos a nivel de medio superior, inclusive hasta si me descuido un poco en secundaria, es que si ustedes ustedes fijan un número real o piensen en un número natural, no importa mucho eso, y llaman pi de x el número de primos de tal manera que se encuentran entre 2 y x. Entonces lo que Euclides demostró es que ese límite, o sea, el número de primos entre 2 y x, si hace entender x a infinito, eso se va a infinito. Eso, en otras palabras, nos dice, bueno, pues hay una infinidad de números, tan sencillo como eso. O sea, no hay mucha ciencia en eso. De esta demostración nada más simplemente, ustedes nada más simplemente toman y preparan una plática como esta y van a ver que en el transcurso por lo menos tenemos 5 o 6 demostraciones
resultado, por supuesto con cosas mucho más sofisticadas. La más sencilla es la que hizo Euclides, que lo único que hizo es, bueno, suponiendo que me dan un número finito de primos, tomen todos, multiplíquenlos, súmenle 1, y entonces, sabiendo que todo número natural es producto de primos, pues tiene que haber un primo que divide a ese que yo le llamé número t, que es esto. Entonces existe un número primo que divide a t, pero fíjense ustedes que no puede dividir también a este producto de todos estos, porque si dividiese este producto y divide a t, dividiría la diferencia y dividiría a 1, y 1 no tiene factores primos. Entonces, ese significa que es uno nuevo. Entonces, ustedes me dan cualquier cantidad y siempre consigo uno nuevo. Bueno, esa demostración todos la conocen y viene desde tiempos de Euclides. Esta es la demostración. El número de demostraciones de este hecho es, yo creo que, incontable. No creo que se pueda decir realmente cuántos posibles demostraciones de ese hecho hay. Aquí vamos a presentar, bueno, sin presentar, más bien se nos van a cruzar otros hechos que van a implicar en particular la infinidad de números primos. Pero resulta ser que utilizando demostraciones más finas de la presentada por Euclides de otra forma, iremos quizá viendo algunas de estas, Gauss y Legendre conjeturaron el siguiente resultado, es decir, la conjetura, esta fue una conjetura tanto de Gauss como Legendre. Bueno, Legendre venía, vamos a decir que se los damos a los dos, ya el que la estableció fue Gauss. Conjeturaron el siguiente resultado, pero que fue probado hasta Gauss, recuerden que es a principios del siglo XIX, o sea, bueno, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, o sea, es decir, su libro muy famoso de teoría de números es de 1801 o 1800, algo así, o 1802, sobre esa época. Entonces, todavía sigue siendo un pilar ese libro. Bueno, Gauss conjeturó que cómo era el número de primos. O sea, esta es la bendita función. ¿Cuántos primos hay entre 2 y x aproximadamente? Bueno, entonces él conjeturó que más o menos había como x entre el logaritmo de x, que aproximadamente esto, pero mucho más que aproximadamente. Conjeturó que era exactamente 1 ese límite. No lo pudo probar Gauss, y Gauss se puede considerar, o por lo menos muchos de estos piensan, que ha sido el mejor matemático que ha existido en toda la historia. Hay gente que piensa que no, que Euler en fin, eso no nos vamos a poner a discutir, pero desde luego está dentro del grupo seleccionado de matemáticos que se les puede considerar los mejores que ha habido en toda la historia de la matemática. Bueno, él no pudo probarlo, pero claro, el inmenso mérito es poder conjeturar este se llama el teorema de los números primos. Y pues un poco aprovechando el viaje, no es parte de la plática, pero debido a que hablaron de Erdos, la demostración de esto es esencialmente analítica. ¿Qué significa analítica? Bueno, tiene que ver con variable compleja, con cierto comportamiento de funciones de variable compleja, y entonces todo el mundo quería tener una demostración elemental de este hecho. Bueno, elemental hasta cierto punto. Resulta ser que precisamente Erdős y Selberg probaron este teorema en 1949, claro, con la historia previa de las cosas que si uno contribuyó o no, pero la parte interesante, y sobre todo que nos gusta el chisme, es que por supuesto terminaron de pleito. Por un lado, las personalidades de los dos matemáticos de primer orden, tanto Paul Erdős como A.T. Selberg. Selberg todavía vive hasta donde tengo entendido, Erdős murió hace, digamos, 10 años. Pero en 1949, o sea, ya hace muchos años, hicieron ahí una primera idea fue de Erdős, la tomó Selberg, se comentaron,
pero tenían personalidades muy diferentes. Erdős iba por todo el mundo y además conviviendo con todo el mundo y platicando. Por eso se habla del número de Erdős, porque de los 1500 artículos, pues todo el mundo a las 2 o 3 llegamos al número de Erdős. O sea, muy extrovertido. De hecho, también él, por ejemplo, viajaba de congreso en congreso con una maletita, y eso me consta, además no es historia, lo llegué a ver, y nada más era con una maletita y repartiendo problemas y punto, con eso haciendo publicaciones con la gente que iba visitando. Y antes Elber, noruego, él se acostumbró y trabaja total y absolutamente solo. Entonces sus ideas las desarrolló y las desarrolla solo. Entonces eran dos personalidades y ahí es donde viene la fricción, que si Erdős le robó la idea a Selber, el otro dice que no, y en fin, fue todo un chisme, todavía ahí está. Bueno, eso no es parte de la plática, pero quizás sea más interesante. Bueno, entonces lo que nos dice el teorema de los números primos, ya aprobado a finales del siglo XIX por Hadamard y Vallée de Poisson, y perdón la pronunciación, no sé cómo se pronuncia, pero Hadamard, los dos hicieron demostraciones independientes. Entonces lo que nos dice que para x muy grande, el número de primos entre 2 y x es aproximadamente igual a x logaritmo de x. Aquí también tengo que hacer una mención. La visión de Gauss, que es una gran visión, fue que la pregunta de cómo abordar el número de primos no era como tradicionalmente se decía. Si a mí me dan el número primo enésimo, ¿cuál es el n más 1? Él más bien cambió un punto de vista. Bueno, mira, no lo sé, pero dame este intervalo y te puedo contar cuántos hay. ¿Quién sabe cómo estén entre sí? Pero esa es una pregunta cualitativa de primer orden, y fue lo que tomó Riemann. Bueno, pero en fin, regreso a esto. La demostración original está basada en el siguiente resultado, que se debe a Dirichlet, que fue el sustituto de Gauss cuando murió en Gotinga. Entonces, entre 1831 y 1840 probó que si ustedes dan dos números naturales que sean primos entre sí, entonces la pregunta es ¿cuántos números primos satisfacen la congruencia P congruente con A módulo 4? ¿Cuántos números primos hay congruentes con 1 módulo 4? ¿Cuántos congruentes con 2 módulo 4? Bueno, 2 y 4 no son primos relativos, por lo tanto esa no cae en esto, pero ¿cuántos congruentes con 3 módulo 4? Etcétera, etcétera. Bueno, lo que él probó, tomó la serie y dijo, bueno, pues yo agarro todos los primos que satisfagan esa condición, le tomo uno en P. Fíjense que por supuesto es no conocerlos, por supuesto eso no se conocen los primos, pero se estudia en base a la distribución y dice, bueno, yo tomo la serie 1 en P y resulta ser que él probó que eso era infinito. Bueno, aquí está otra demostración de que el teorema de Euclides, el número de primos, si hay una infinidad, si la serie 1 en P y nada más tomo una familia de primos y eso es infinito, pues no puedo tener un número sumando, no puedo tener un número, el número de sumando no puede ser finito, tiene que ser infinito. Bueno, entonces en particular A es infinito y por lo tanto el número de primos. Bueno, basados en esa idea, Hadamard y Vallée de Poisson fueron los que probaron el teorema, por primera vez, el teorema de los números primos, así es como se conoce, el que de acá, ese es el teorema de los números primos. Bueno, aquí esto me lo salto, nada más es, aquí hay una demostración, no la voy a hacer, me la voy a saltar, pero resulta ser que se puede dar una demostración elemental de ese problema de Dirichlet, elemental para dos familias particulares de primos. Una de ellas, también, por supuesto, una de las tantas demostraciones de esos hechos se debe a Erdős, pero ¿cuántos primos hay congruentes con 1 módulo n cuando n es un número arbitrario?
Entonces, según el teorema de Dirichlet hay una infinidad, pero para probar eso, utilizando lo de Dirichlet se necesitan métodos analíticos. Sin embargo, el caso 1, P congruente con 1 módulo N, si es que ustedes, algunos han llevado lo que digamos, un curso básico de teoría de números o un curso de teoría de Galois, como ejemplo de los campos ciclotómicos, esto no les será desconocido, para los amantes sí, y por eso no lo voy a hacer, pero el chiste es que con esto, que es totalmente de todo lo que me estoy saltando, son material que se puede dar fácilmente en un curso de licenciatura, no hay nada que no abarque en esto. Entonces, el caso especial del teorema de Dirichlet es que no importa qué número natural n me den, hay una infinidad de números primos congruentes con 1. La demostración sigue un poco las líneas de Euclides, junto con todo lo que me salté, que no viene al caso, pero si tengo un número finito de primos, inclusive aunque ese sea 0, o sea que no tengo ninguno, puedo construir uno por métodos del que llamé el polinomio ciclotómico, que ya me lo salté, y llega uno a esta conclusión. Pero el punto es que siguiendo esta técnica, por ejemplo, se puede probar de manera elemental que hay una infinidad de números primos congruentes con 1 módulo 4, o sea, en pocas palabras, primos que sean de la forma 4n más 1. Por ejemplo, números que sean de la forma 5, 9, 13, 17, claro, el 9 no es primo, etcétera, pero digamos, dentro de esa colección hay una infinidad de números primos, y lo que hay que utilizar es la idea de Euclides, pero que en lugar de multiplicar todos los anteriores, multipliquen todos los anteriores, eleven al cuadrado y sumen de 1. Y entonces con ese se puede probar. Probar que hay una infinidad de primos de la forma 8n más 1, lo pueden probar con el polinomio ciclotómico de grado 8, que es el polinomio x a la cuarta más 1, y así sucesivamente. También Lebesgue tiene una demostración, ya no tan elemental, de que hay una infinidad de primos P congruentes con menos 1 módulo n, pero ahí sí ya requiere, es elemental en el sentido que no requiere mayor material, no requiere nada sofisticado, pero ya es mucho más complicado. Se utilizan hay otras cosas. Y también el teorema, una demostración totalmente elemental de que hay una infinidad de primos congruentes con 1 módulo n para cualquier n, también se debe a Erdős. Hay varias demostraciones, pero una, para variar, se debe a Erdős. Bueno, ahora, entonces empezamos a preguntarnos estos. Bueno, ya sabemos que hay una infinidad de primos con ciertas características, P congruente con A módulo B, cuando A y B son primos relativos, y también por el teorema de los números primos sabemos cuántos menores que un número dado hay, por lo menos aproximadamente. Ya podemos tener una idea de cuántos primos menores o iguales que algo hay, que es más o menos x entre el logaritmo de x. Bueno, pero entonces empezamos a ver, empiezan estos buenos muchachos a comportarse realmente mal. Por eso la pregunta de Gauss fue tan importante. O sea, es que si yo quiero ver de un primo cuál es el siguiente, está difícil sacar una conclusión. Sin embargo, si más o menos me fijo cómo se distribuyen, sí puedo contestarlo, que fue el teorema de los números primos. Para ver a qué es a lo que me refiero, hagamos lo siguiente. Si ustedes me dan dos números cualesquiera, naturales, n y k, los que ustedes quieran, resulta ser que siempre pueden encontrar n enteros consecutivos, tales que cada uno de ellos es divisible por al menos k primos distintos. No importa cuál n me den, ustedes me pueden dar, te voy a dar n igual a 10, a la 10, a la 10, a la 10. Bueno, yo puedo encontrar un cierto número y que los n siguientes sean divisibles inclusive por k primos y todos distintos. E inclusive todavía se puede decir más,
que se puede decir hasta inclusive a qué potencias las quieren, al menos. O sea, ustedes dicen, bueno, pues yo quiero que que me des 10 a la 10 números consecutivos que sean divisibles por 10 a la 10 a la 10 a la 10 primos distintos cada uno de ellos, y cada uno de ellos, cada primo que aparezca ahí, también quiero que me aparezca a la 10 a la 10 a la 10 a la 10 a la 10. Híjole, pues si ya nada más con 10 a la 10 a la 10 ya tengo más átomos que el universo, y bueno, ¿de dónde voy a sacar todo eso? ¿Y cómo voy a probar que tiene esa terrible distancia entre esos dos? Porque es una distancia pues tan grande como ustedes quieran. Bueno, pues este teorema, y además miren, lo único que se requiere es el teorema chino del residuo para probarlo. Con el teorema chino del residuo se puede probar. El teorema chino del residuo, lo único que les dice en su forma más elemental, que es la única que necesitamos, es que les dice, miren, ustedes denme dos números primos relativos entre sí, y denme, digamos A y B, y denme ustedes X y Y, cualesquiera, cuando siempre puedo encontrar un Z, otro número Z, de tal manera que Z sea congruente con X módulo A y Z congruente con Y módulo B. Tan fácil como eso. La demostración se puede hacer fácilmente en un curso de licenciatura, porque lo único que necesita es buscar un primer elemento de una sucesión y se puede hacer. No lo voy a hacer aquí, no tiene caso, pero ese es uno de los resultados que se puede hacer. Bueno, pues se puede generalizar todo eso. Y entonces, por ejemplo, no voy a poner los detalles, pero resulta ser que por Dirichlet me pueden dar cualesquiera número, cantidad de primos que ustedes quieran, además con características especiales, si les gusta, por ejemplo, tipo Dirichlet, o y si no les gusta con características especiales, aunque sea nos quedamos con Euclides, y tomen los números ahí, escojan, para cada uno de ellos escojan n primos distintos, y de todos ellos a potencias tan grandes como ustedes quieran. Entonces el teorema chino del residuo me dice que yo siempre puedo solucionar esas congruencias, ya es esa aplicación de lo que les acabo de decir, y entonces estos números, los números, ese X que me soluciona eso, resulta ser que el X más 1, el X más N menos 1, todos ellos, cada uno de ellos es dividido por A1, el otro por A2, el otro por A3, el otro por etcétera. Entonces todos son divisibles por unos A's, y los A's resulta ser que son estos, son n números primos, o m o k, aquí me equivoqué, aquí en realidad debería ser k, esta parte de pero no importa, y los potencias que ustedes quieran. Entonces, en pocas palabras, puedo encontrar en esa longitud no hay ningún número primo, pero además altamente no primo, o sea, antiprimo. ¿Por qué? Porque está dividido por un montón de números y a potencias muy grandes, y eso me lo pueden hacer como quieran. Bueno, pues es que los primos cada vez se van alejando más y más. Pues digo, pues si me puedes dar eso, me puedes dar lo otro. Entonces, en particular, se tiene este resultado que es inmediato, que es una tercera demostración del teorema de Euclides, que la distancia entre dos primos consecutivos, si me fijo, el límite superior de esa sucesión, pues se va a infinito. ¿Por qué? Pues porque si ustedes me dan cualquier n, ya entre 2 es tan grande como yo quiera, pues se va el límite superior. Eso es importante, la palabra superior. O sea, el máximo de la distancia entre primos se va hasta infinito. Eso no es mucha ciencia, pero de todas formas sale como consecuencia, y en particular, ahí está una tercera demostración del teorema de Euclides. Pero seguimos analizando la pregunta, bueno, ¿cómo se distribuyen los primos? Bueno, la pregunta no es muy precisa. ¿Qué significa eso de que se distribuyen, verdad? Bueno, lo que acabamos de probar es que pueden ser entre dos primos cualesquiera, uno y su consecutivo, pueden estar tan alejados como nosotros queramos. Siempre podemos escoger eso. ¿Qué quiere decir que cómo se distribuye? Bueno, trataremos de enfocar la pregunta desde diversos ángulos, y eso es
lo interesante de los números primos es, ¿pueden ser consecutivos? Bueno, eso es obvio que no puede haber primos consecutivos, porque los únicos primos consecutivos son 2 y 3, pero ya después 2 no, porque si me dan 2 cualesquiera, fuera de esos, pues uno tiene que ser par, entonces uno tiene que ser divisible por 2, eso es obvio. Pero por tonta que parezca la pregunta, no lo es tanto. Precisamente el mérito es de preguntas tontas sacar respuestas listas. Bueno, entonces lo tenemos. Pero entonces, bueno, entre dos números, ¿cuál fue la respuesta? Porque me dijeron, no seas tonto, ¿cómo haces esa pregunta? Pues entre 2 uno tiene que ser par, entonces no puede ser primo. Bueno, está bien, pero entonces entre los impares, ¿qué pasa si hago entre los impares? Por ejemplo, entonces tengo el 3 y el 5, el 5 y el 7, el 11 y el 13, y así pueden encontrar ustedes mucho. Entonces la pregunta es, ¿hay muchos de esas parejitas de primos? Bueno, entonces déjenme contestarles lo que se conoce ahora. Notemos que cada vez se deben ir espaciando más y más por una simple razón, o sea, conforme trabajemos con números más grandes, puede haber entre 2 consecutivos una distancia que yo pueda pedir arbitrariamente grande. Entonces, si yo quiero que después de un primo haya uno cercano a él, ya esos 2 números tienen que ser espantosamente grandes. Bueno, por ejemplo, sin embargo, estos 2 números, ustedes pueden checar si quieren, yo no, porque digamos, está medio complicado hacer el cálculo, y yo no sé usar paquetes como MATLAB o esas cosas, pero resulta ser que yo sí les creo que estos son números primos, y si alguien no lo cree, no se puede checar. Estos 2 son números primos, sumándole 1 y restándole 1. Nada más consta de 24.098 dígitos. Bueno, esto lo calculó Carmody en el año 2000, pero la historia no se queda, es más, está vigente. Si ustedes se meten a la red, van a encontrar que siguen tratando de encontrar parejitas de primos, y esto pues recientemente el récord actual es el del 2 de octubre del 2016, o sea, calientito está el asunto, ¿no? Y son estos números, este número multiplicado por 2 a esta potencia más menos 1, nada más que consta de 388.342 cifras. Entonces, si alguien es el valiente que quiere checarlo, hay que preguntarle a Tom Greer, que fue el que lo encontró hace, octubre, noviembre, diciembre, menos de 4 meses. Bueno, el anterior sí se debía a 5 años anterior, que fueron y que nada más tenía 200.700 dígitos, y eran estos 2 números. Bueno, ahora también, como ven, hay gente que se dedica para todo, este mundo da para todo. Entonces hay alguien que se puso a calcular y dice que hay, no me sé este número, ¿no? Que son 808.678.577.436 de primos gemelos menores que 10 a la 18. O sea, ¿cuántas parejitas hay menores que 10 a la 18? Dicen que esa cantidad. Bueno, entonces, si existen números impares consecutivos tan grandes que ambos son primos, la pregunta natural es, ¿existen una infinidad de esas parejas de números primos? La respuesta, pues no se conoce. O sea, esta es la famosa conjetura de los primos gemelos. ¿Por qué se llaman primos gemelos? Bueno, porque es P y P más 2, ambos son primos. Eso es a lo que se refiere. Entonces, hay la conjetura, y esa sí es conjetura, a menos que lo acaben de probar y que no me haya enterado, pero esta no sigue siendo conjetura, que hay una infinidad de esos números. Bueno, como ya no sabemos la respuesta, bueno, pero fíjense ustedes nada más el contraste. Por un lado, acabamos de probar, eso sí lo probamos, que yo puedo encontrar pares de primos que están tan distantes como a mí me dé la gana. Y hay alguien, y muchos, que conjeturan que el número de parejitas de primos gemelos es infinito. De hecho, casi todo el mundo cree que sea cierto.
Entonces, bueno, pues no falta, pues digo, si el buen Dirichlet le dio buen resultado probar la infinidad de primos congruentes con A módulo B utilizando series, número analítico, pues ahora pues vamos a tomar la serie 1 en P con P', bueno, que es divergente, pues es el teorema de Dirichlet, etc. Entonces resulta ser que, bueno, ahora qué tal si tomamos la serie de 1 en P y 1 en P más 2, pero de tal manera que sean primos gemelos, y entonces me fijo en la suma. Si es divergente, pues no puede haber un número finito de sumados, y ya acabé, ya tengo el por cierto, se hacen famosos, el que le entre a esto y lo prueba, o dé un contraejemplo, o sea, pruebe que haya una infinidad, o pruebe que a partir de una cierta cota ya no hay, o sea que hay un número finito, se hace famoso. No sé si es de los que dan un premio de $1.000.000 o no, eso no me acuerdo, pero de que se hacen famosos, se hacen famosos. Por lo menos les ponen su página web, al menos. Ahora, nada más que el problema es que el buen Brun le echó a los sueños a perder a muchos, porque resultó ser que la serie es convergente. Entonces, si la serie es convergente, no sabemos si el número de sumandos es finito o infinito. Entonces, seguimos en las mismas. Entonces, no sirvió, aunque fue buena idea tratar de atacarlo ahí, aunque sean buenas ideas, no siempre funcionan. Y a veces las malas ideas sí funcionan. Si no, pregúntenles a los políticos. Bueno, entonces se considera en general que la conjetura de los primos gemelos es cierta, pero no es universal. Bueno. Probó que existen, ahora, siguiendo con esto, porque bueno, como les digo, si no se deja, todos, además tenemos que seguir cobrando, entonces como tenemos que seguir cobrando, pues si no podemos contestar una pregunta, hay que contestar otra, o hacernos la pregunta a modo y poderla contestar, pues, para que nos sigan pagando, porque si no, no nos pagan. Entonces, siguen las preguntas. Resulta ser que en 1983, como ven, no hace tanto tiempo, 34 años, o 33, depende, probó que existe una infinidad de primos P, de tal manera que P y P más 2 tienen a lo más 2 factores, a lo más. Desde luego estamos partiendo de que P es primo, P más, bueno, no importa, P y P más 2 son dos parejas, tanto P como P más 2, cuando muchos son divisibles por dos cantidades. Entonces, también Brun, el que le echó abajo los sueños a muchos, probó que el número de primos que satisfacen esto, sí tienen una, o sea, la distancia entre ellos es, que el número de primos que están entre 2 y X es menor que esto. Entonces hay para todos los gustos hay de esta conjetura. También, como les digo, las preguntas siguen, uno se sigue preguntando, bueno, no pude contestar en P más 2, entonces a alguien se le ocurrió en inglés decirle, bueno, pues en lugar, los gemelos son P más 2. Bueno, entonces, ¿qué tal los primos? Primos, pero no primos de números, porque en inglés sí hay una diferencia entre prime y cousin. Nosotros en español no tenemos eso, entonces los llamó, pues estos son gemelos, o sea, que sean los primos, pero en el sentido de parentesco, y entonces los llamó los P y P más 4, y se estudia. Y después viene otro que se le ocurrió decir, bueno, y P más 6,